doy la bienvenida. Me llamo Luis Eduardo Romero y soy el profesor de importación. En este caso, la materia es importación 1. Antes de entrar en la materia, vamos a ver un poquito la historia de la aduana y la misión que tiene la aduana. Como misión de la aduana es el control. El control, sobre todo, el control de la recaudación, pero también el control para la sanidad humana, vegetal, animal, los recursos naturales, el patrimonio histórico, el patrimonio artístico, y de esa forma la aduana actúa colaborando con los otros organismos que son la autoridad de aplicación de los mismos. Yo tengo bastante experiencia porque hace muchos años que trabajé como despachante de aduana, 32 años como despachante de aduana, tanto en Buenos Aires y Ezeiza como en la aduana de Gualeguaychú. Después tuve la suerte de ser asesor de un administrador de aduana, un administrador nacional, durante 3 años y medio, donde aprendí a conocer la aduana desde adentro. Posteriormente, estuve designado como consultor internacional para la reforma de la aduana de Venezuela, donde también aprendí que las circunstancias son exactamente las mismas para los distintos países, sobre todo sudamericanos y latinoamericanos, porque también estuve trabajando en Guatemala, y me sirvió toda la experiencia que tenía trabajando como despachante con la legislación argentina y trabajando en la aduana argentina para aplicarlo en Venezuela. Tuve la suerte de poder dar cursos a funcionarios venezolanos, lo que me sirvió después, cuando terminé, cuando ya me hice viejo, para comenzar como profesor en institutos especializados. En este caso, desde el año 2000, soy profesor. Y la materia que más domino y que más me gusta es justamente importación. Por eso puedo desarrollar ahora la misión de la aduana y después vamos a recorrer un poquito para poder verla, realmente para los que no son de Buenos Aires, para los que están en el interior, que tengan una idea de lo que es la aduana, lo que es el puerto, lo que son las terminales portuarias. La misión de la aduana es el control, como dije, y los objetivos son los de recaudación, los de cuidado de la salud, etc. Con respecto a la recaudación, vamos a hacer la historia del comienzo de la aduana, y para eso nos vamos al año 1600, a esas centurias de 1600, 1700, donde los reyes de España, Holanda, Francia, Italia, Portugal, a veces eran parientes, a veces eran enemigos, y había guerras y había uniones que no estaban relacionadas con los límites de los países. España era la potencia naval más importante, y justo en la época que había gran cantidad de territorios en Sudamérica, América, África, Oceanía, donde no existían estos europeos y fueron los descubridores y los conquistadores, y cada país, cada conquistador fue agarrando para su corona las tierras. Inglaterra en general siempre fue el adversario de España. La flota de España era la más grande, la flota de Inglaterra era, si se quiere, la segunda en importancia. Portugal también estaba metido en el tema y ellos habían descubierto y colonizado todo lo que es ahora la parte norte de Brasil. Así que existía mucha rivalidad entre ellos. España creó el Virreinato del Perú, en Lima. El Virreinato del Perú dominaba todo lo que era la parte del Océano Pacífico e incluso las colonias del Río de la Plata, que a la larga vamos a llegar ahí, dependía del Virreinato del Perú. ¿Cómo había que comerciar? Oficialmente había que comerciar pasando por Perú, pasando la mercadería desde tierra hasta el puerto del Callao en Lima. En Lima tomaba un buque de carga custodiado por una gran flota española, por eso ahí tenían éxito contra los corsarios y los piratas, llegaba hasta Panamá, cruzaba el istmo de Panamá, iba a una población que estaba cerca de Cartagena, tomaba un buque de ahí, hacía una escala en Cuba y de Cuba a España. Y desde España, desde el puerto de Cádiz, lo mismo, Cuba, Panamá,
Océano Pacífico, Puerto del Callao, y por tierra, en carreta, mula, llegaba hasta el Río de la Plata y toda la zona, porque era Tucumán, Salta, Córdoba, todo lo que se comerciaba. ¿Qué había hecho España? España había prohibido a la población del Río de la Plata comerciar con Europa. ¿Por qué? Porque estaban con esas guerras de reyes y príncipes y reinas. Y entonces lo único que le permitía a las colonias del Río de la Plata era comerciar con Brasil. Por lo tanto, ahí aparece el contrabando en el Río de la Plata, teniendo a la colonia del Sacramento del otro lado del río, donde estaban los portugueses, y viniendo buques ingleses, holandeses, franceses, que descargaban las mercaderías de contrabando. ¿Por qué? Porque para los pobladores del Río de la Plata, una mercadería salía 20 veces más cara, por lo menos, viniendo como tenía que venir, desde el Alto Perú con la carreta. Entonces podríamos decir que el contrabando, en ese caso, fue el inicio del comercio en estas poblaciones del Río de la Plata. ¿Cómo se solucionó eso? Cuando el rey Carlos III recibe las quejas de los comerciantes de Lima de que muchas mercaderías estaban llegando al Río de la Plata sin pasar por el virreinato del Alto Perú, entonces mandó una flota con el que después fue el virrey Ceballos, que lo conocemos como Lacalle nada más, que este hombre vino, este general, era un general que vino como alrededor de 100 buques y atacó primero la isla de Santa Catalina, en la costa brasilera, la dominó y después siguió y atacó y arrasó Colonia del Sacramento. Y expulsó a los portugueses que estaban ahí y que eran los que estaban haciendo el contrabando con el Río de la Plata. Como solución también al problema de esa gran diferencia de precio, el rey creó entonces, entre otros virreinatos, creó el virreinato del Río de la Plata. En una época que España ya había perdido unas guerras con Inglaterra, en las cuales también perdió el peñón de Gibraltar. Por eso ustedes ven que en la entrada del Mediterráneo está ese peñón controlado por Inglaterra. Cuando creó el virreinato del Río de la Plata, a ese general que había liquidado a los portugueses en Colonia del Sacramento, lo nombró virrey. Y ahí comenzó ya el virreinato del Río de la Plata y comenzaron a cobrarse los impuestos. Porque ahora, como resumen de esto, podemos pensar, ¿el contrabando era bueno o el contrabando era malo? El contrabando es malo. En un país organizado no debería existir el contrabando. Por eso deben cuidarse los gobiernos con los tributos que colocan, porque si son desmedidos, a la larga va a aparecer un contrabando de los mismos productos. El contrabandista se va a beneficiar, el comprador se va a beneficiar y la población en general se va a perjudicar, porque lo que recauda el Estado tiene que ir para salud, sanidad, educación, seguridad, etc. Hasta ahí tenemos la primera parte. Estuvimos viendo el mapa de Sudamérica para darnos una idea del camino. Ahora vamos a pasar a ciertas definiciones aduaneras para que vayamos conociendo. La primera definición del Código Aduanero es la que se denomina ámbito espacial. Se llama ámbito espacial a todo lo que comprende la soberanía argentina, tierra, mar y aire, incluso los enclaves que pudiera tener la Argentina en otros países. Luego, como artículo siguiente, está lo que se llama territorio aduanero. El territorio aduanero es donde existe un mismo régimen arancelario y de prohibiciones de carácter económico al ingreso y egreso de mercaderías. El territorio aduanero no ocupa todo lo que es el ámbito espacial, ya lo vamos a ver bien. El territorio aduanero general es aquel donde se aplica un régimen arancelario y de prohibiciones de carácter económico de carácter general. Y el territorio aduanero especial
es donde se aplica un régimen arancelario de prohibiciones de carácter económico, de carácter especial. ¿Cuáles son los ejemplos? Nuestro territorio general es todo hasta Río Gallegos, desde el norte hasta Río Gallegos. Y el territorio aduanero especial es la isla Grande de Tierra del Fuego, donde se encuentra la ciudad de Río Grande y la ciudad de Ushuaia, donde no existen los mismos tributos que en el resto del territorio aduanero. Ahí tenemos una idea de territorio aduanero general, de territorio aduanero especial. ¿Y qué no forma parte del territorio aduanero y sí del ámbito espacial? El mar territorial argentino, los ríos internacionales, los espacios aéreos de los mismos, el lecho y subsuelo submarino, las zonas francas, los exclaves, no forman parte del territorio aduanero. Entonces, ¿qué régimen aduanero tienen ellos en esos lugares que no forman parte del territorio aduanero? Tienen un régimen aduanero que en cada caso será explicado. Porque, por ejemplo, una plataforma submarina que está extrayendo petróleo por el estrecho de Magallanes, que está dentro del mar territorial argentino, en caso que ese petróleo cargara en un barco y fuera para una refinería, por ejemplo, de Campana, no es una exportación, sería en todo caso un removido desde la plataforma submarina, que es territorio argentino, al Campana, que es zona primaria dentro del territorio argentino. En cambio, si ese buque llevara ese petróleo a Sudáfrica, se estaría haciendo una exportación, quiere decir que habría que documentar una exportación de una mercadería argentina con destino al exterior. Ya ven que en esos lugares que no forman parte del territorio aduanero, también la aduana interviene y se aplica el régimen que corresponde en cada caso. Otra definición que podemos dar es la zona primaria aduanera. La zona primaria aduanera es donde se realizan habitualmente las operaciones aduaneras y donde hay más control de la aduana. ¿Cómo nos damos cuenta que hay más control de la aduana? Bueno, ahí la aduana puede allanar sin necesidad de autorización judicial. Puede allanar sin necesidad de autorización judicial. ¿Y cuáles son las zonas primarias aduaneras? Los puertos, los espejos de agua de la entrada de los puertos, los aeropuertos, los depósitos, no importa en qué lugar estén, los depósitos fiscales aprobados por aduana son zona primaria aduanera. ¿Y qué es lo que no es zona primaria aduanera? La denominada zona secundaria aduanera. Se define simplemente así, es aquella que no es zona primaria aduanera. Toda la ciudad es zona secundaria aduanera, menos los lugares que son zona primaria aduanera. El ejemplo sería, un buque trae unos contenedores, llega al puerto de Buenos Aires, zona primaria aduanera. Él carga en unos camiones, esos camiones circulan por la ciudad con destino a un depósito que está en una zona donde se encuentra un depósito autorizado por aduana, un depósito provisorio de importación, zona primaria aduanera. Quiere decir que hubo un traslado desde la zona primaria aduanera, puerto, hasta la zona primaria aduanera, depósito, pasando por la zona secundaria aduanera, la ciudad. Se llama traslado. Si ese buque hubiera traído los contenedores, pero los vamos a llevar desde el puerto de Buenos Aires hasta, por ejemplo, la zona franca de La Plata, ya no sería un traslado, porque la aduana de donde se inicia y la aduana donde se descarga ya no es la misma. En este caso, habría que hacer un tránsito desde la zona primaria aduanera, puerto, hasta la zona franca de La Plata, donde se descarga y que depende de la aduana de La Plata. Más o menos se está entendiendo. Otra definición es mercadería. Se denomina mercadería, a los fines del Código Aduanero, a todo lo que se extrae del territorio aduanero o ingresa al territorio aduanero. Pero también es mercadería algo que no es tangible, como los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual o las operaciones comerciales que reviertan en ingreso de divisas acá al país. Ahí tenemos entonces
una descripción, una definición de mercadería. Zona franca. La zona franca es un lugar dentro del territorio aduanero, que no forma parte del territorio aduanero, que tiene la particularidad que está libre de todo tributo y de todo impuesto. Pero como la aduana no puede dejar sin control la zona franca, la misma rodea con un perímetro que es zona primaria aduanera a la zona franca. Quiere decir que las mercaderías que van de cualquier lugar para la zona franca dentro del territorio pasan por esa zona primaria de la aduana que tiene el control a los fines del stock. El espíritu de una zona franca es poner fábricas para exportación, fábricas que por no tener tributos, no tener impuestos, tendrían que tener un precio mucho más competitivo que los mismos productos fabricados en el resto del país. Por lo tanto, no pueden vender dentro del país los productos que fabrican. Por el año 94 y 95 se crearon una zona franca, se autorizó para cada provincia tener una zona franca. Y algunas, hasta 4 zonas francas, o 3 o 4 zonas francas más en todo el país, de las cuales, por lo que yo recuerdo, hay una zona franca más en la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos La Plata y Bahía Blanca, y en la provincia de La Rioja, porque en esa época el gobierno era del presidente Menem. En la provincia de San Luis está la zona franca de Justo Darac, está la zona franca de Comodoro Rivadavia, está la zona franca de Puerto Iguazú, hay otras zonas francas como la de Concepción del Uruguay y a lo mejor otras zonas francas existentes, pero el problema que tuvo la Argentina fue que después del año 95 comenzó una decadencia que ya hizo que las zonas francas que se pensaba que iban a ser un crecimiento para la población que la rodeaba, no se pudieron hacer. Entonces, ya vemos que el espíritu de la zona franca, que era fabricar productos para la exportación, para poder competir con el resto del mundo, no se pudo cumplir por distintos motivos. En general, lo que se obtuvo fue zonas francas como depósito. Eso se vio patente en la zona franca de La Plata, donde si comparamos la cantidad de fábricas que hay, que creo que hay una sola, con la cantidad de depósitos que hay para mercaderías que van llegando o que fueron llegando desde el puerto de Buenos Aires, que era el puerto más grande, vemos que no tuvo la idea de poder hacer una zona franca industrial, que era lo que hubiera logrado que la población de los alrededores se afincara y no se fuera a las grandes ciudades. Más o menos ese es el concepto que tenemos. Quería entonces ya ahora volver al tema del control de la aduana como misión sobre el contrabando para poder redondear el tema. Imagínense una avioneta que sale de un país vecino y aterriza en un campo de la República Argentina con contrabando. La aduana tiene su misión de controlar eso, de luchar contra eso, y en ese caso, quienes son los auxiliares de la aduana son la Gendarmería Nacional en todo el ámbito terrestre y la Prefectura Naval en el ámbito marítimo y fluvial. Esos son las Fuerzas Armadas que son auxiliares de la aduana. La aduana ahí encontraría directamente un contrabando que está penalizado a partir de los artículos 860, 865 en adelante. Está penalizado con prisión y con el comiso de las mercaderías, las que pueden encontrar. La otra forma de control de la aduana, a la que me quiero referir, es el control documental. Y ahí sí aparecemos los que declaramos ante la aduana, que es el objetivo de este instituto, enseñar a declarar correctamente a los que van a ser los despachantes de aduana egresados las mercaderías para no tener inconvenientes con el control de la aduana. ¿Y cómo controla la aduana a las mercaderías de importación y exportación en cuanto al control documental? Bueno, las controla por cotejo de información entre los distintos participantes
en la operatoria aduanera. Imaginemos un buque que viene de Alemania haciendo escalas y llega para Argentina. Ese buque trae cargas que son para otros puertos, supongamos que llega al puerto de Buenos Aires, pero además tiene encima carga para otros puertos. El ATA, el agente de transporte aduanero, que representa al transportista, es quien declara a la aduana qué cargas de las que tiene el buque van a ser descargadas en el puerto de Buenos Aires. ¿Y cómo es nuestro sistema? Él tiene que declarar primero las cargas que se van a descargar para ser autorizado por el guarda de aduana a descargar las mercaderías. Cuando las descargue, se coteja con lo que había declarado que debía descargar. Lo voy a repetir. Todas las cargas que están arriba del buque, si hiciéramos una radiografía, un flash del buque en este momento, hay cargas para distintos puertos. ¿Dónde están documentadas? En un manifiesto que se llama manifiesto de origen. Ese tiene todas las cargas para todos los puertos. El manifiesto de carga es el que declara el ATA para las mercaderías que van a ser descargadas en este puerto. Quiere decir que con anticipación le tiene que declarar al sistema María de la aduana las cargas que van a ser descargadas, relacionándolas con el número de documento de transporte, que en este caso sería el conocimiento de embarque, la cantidad de los bultos, el quilaje de los bultos y la consignación, para que después, una vez impreso ese manifiesto de carga que se llama MANI, cuando el guarda de aduana que atiende al buque lo tiene en su poder, le da el ok para poder descargar. Y ahí es cuando comienza la descarga. Y tiene que coincidir lo que descargue con lo que está en el manifiesto de carga. Hasta ese momento, el sistema aduanero está aceptando la cantidad de bultos, los kilos que dijo el ATA que trae el buque. Pero cuando autoriza descargar, esas cargas van a ser entregadas a una terminal portuaria que también hace su declaración al sistema aduanero. Y en ese caso, lo que va declarando la terminal portuaria, el sistema aduanero, el que se llama Sistema Informático María, lo va comparando con lo que declaró el ATA de lo que traía el buque. Tienen que coincidir las marcas y números para ese número de conocimiento de embarque, tienen que coincidir los kilos, y si no hay una coincidencia, el sistema inmediatamente frena porque debe ser aclarada para que sea consistente, sería la palabra. Ya tenemos la carga en el depósito. Después, ¿quiénes aparecen? Los despachantes de aduana. Los despachantes de aduana comienzan a declarar sus importaciones por cuenta de los importadores y exportadores, y entonces van aplicando sus declaraciones aduaneras a cada carga, a cada conocimiento de embarque que el ATA había declarado originalmente. Cantidad de bultos, cantidad de kilos, tienen que coincidir con lo que habían dicho ya los anteriores. En general, cuando el despachante de aduana declara en el sistema mismo le va a poner la cantidad de bultos y los kilos. Quiere decir que solamente debería controlar que en el papel que tiene él coincida con lo que ya está declarado. Ahí prácticamente se cierra el circuito, porque para esa hoja en blanco, que sería el sistema informático, comienza a llenarse con lo que declara el ATA en el manifiesto de carga, se va cruzando con lo que declaran los depósitos que reciben esas cargas y con lo que declaran los despachantes. Lo único que nos queda es si alguna mercadería que trajo el buque y que nadie declaró, nadie quiso hacer el despacho, cuando pasan los 15 días cae en una situación que se llama de rezago. Entendamos rezago como abandono legal. Y en ese caso comienza lo que se llama despacho de oficio, que es un trámite que comienza lento, pero comienza, donde la aduana publica en el boletín oficial que en tal depósito existe mercadería en rezago y da 31 días corridos, ese es uno de los pocos casos que da 30 días corridos, uno de los pocos casos en que son 30 días corridos, donde el interesado puede todavía presentar su despacho de importación. Si no lo hace, la aduana verifica
y las mercaderías de primera necesidad, máquinas, aparatos, automotores, en primera instancia se lo ofrece a la Presidencia de la Nación. Si la Secretaría General de la Presidencia de la Nación retira esas mercaderías, ya pierde toda posibilidad el dueño original, ya las perdió. Si la Presidencia de la Nación no retira esas mercaderías, porque no son ni de primera necesidad, ni son máquinas de aparato, ni nada de eso, sigue todo un trámite que es el trámite que culmina con un remate que se llama remate de aduanas, que normalmente lo hacen bancos que tienen convenios con la aduana y por los cuales tienen una comisión por las mercaderías para rematar. Ya vemos entonces el control documental. El control documental es en base a lo que declara cada uno de los participantes en esa operatoria. Ya no estamos hablando del contrabando. Acá podemos encontrar a lo mejor alguna infracción. Podemos encontrar una infracción que se relaciona como una contravención. Cuando uno declara algo con un error, en principio la aduana no lo va a meter preso ni decomisar la mercadería, porque puede ser un error y el que trabaja se equivoca. Así que tengamos en cuenta, cuando vemos los artículos de la aduana, alrededor del 954 o 970, que son infracciones que se penalizan únicamente con multa. Multa que duele, pero multa únicamente. Bueno, como resumen, ya vimos un poquito de la historia, ya vimos las definiciones principales. Por favor, lean a partir del artículo 1 al 10 del Código Aduanero, lean el cuadernillo, lean los comentarios iniciales y vayan preparando también un poquito de lo que viene, porque vamos a llegar a hablar del arribo de la mercadería. Bueno, chao, hasta luego.